El estrés oxidativo no es el demonio siempre, por ejemplo, para la ovulación es necesario más estrés oxidativo en un momento determinado, en otros momentos menos, pero vemos que si hay un exceso de estrés oxidativo durante la gestación, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay problemas a nivel intestinal de la cerda. Si hay problemas a nivel intestinal de la cerda no va a poder digerir también el alimento como debiera y es una etapa en la que hay mucha demanda de nutrientes para ella. Va a ser muy importante los efectos nocivos a la placenta. Hola a todos y bienvenidos al Porficast. Soy Joan Luis Arcs y hoy voy a ser su anfitrión. En esta ocasión contamos con la presencia de Ana de las Heras Molina. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que creo que está ahora en boga y que a todos nos interesa, como es el tema de madres gestantes, antioxidantes, etcétera. Pero antes que nada, por si alguien no tiene la suerte de conocerte, por favor, preséntate. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Pues como has dicho, yo soy Ana de las Heras Molina. Y bueno, en realidad mi trayectoria todavía es muy cortita, claro. Yo hice la carrera de veterinaria entre el 2012 y el 2017 y es gracioso porque yo en segundo de carrera lo que me quería dedicar era animales salvajes. Yo me veía en la sabana africana, yo me veía en un zoológico, salvando orangutanes y eso era lo que quería. De hecho hice unas prácticas en verano en Grefa, pues con cigüeñas, con cernícalos, con un buitre leonado muy chulo y me di cuenta de que no era lo mío. Entonces, bueno, pues seguí probando cosas, tocando palos y di con una profesora de farmacología. Así que a lo segundo que me quise dedicar es a la farma y ella es la que más me abrió las puertas al mundo de la investigación y de la docencia, sobre todo. Después ya hice prácticas con el Departamento de Producción Animal y ahí fue cuando ya me di cuenta de que estaba enamorada, yo madrileña 100% de dentro de la M30, de los animales de granja. Entonces, bueno, yo mucha motivación por ponerme las botas de granja, meterme en el barro, lo que hiciera falta. Y entre esa experiencia en el Departamento de Producción Animal y mis prácticas externas en el INIA, es cuando me di cuenta que mi verdadera vocación era investigar en animales de producción. Y pude hacer la tesis, además una tesis muy extraña porque no era solo en un sitio, era entre 3 sitios, esos días fueron un poco de locura porque era entre el Departamento de Reproducción Animal de INIA, entre el Departamento de Mejora Genética Animal también de INIA y la Complutense en el Departamento de Producción Animal, en Nutrición Animal más concretamente. Y bueno, pude ver al cerdo ibérico como desde todos los ángulos. Entonces está muy bien, le he llegado a conocer a fondo, le sigo aprendiendo mucho de esta raza tan interesante y actualmente tengo la suerte de que esa vocación docente que ya empezó durante la carrera, pues puedo ejercerla porque tengo una plaza de ayudante doctor en la Complutense, en nutrición animal. Entonces ahí estamos. Pues, es una buena trayectoria y desde luego me gusta porque no soy el único veterinario extraño que desde el principio ya, al menos no sé tu caso de tu promoción, pero en mi promoción aquí en Murcia era todo el mundo a clínica, a pequeños animales, salvo dos o tres. Entonces me alegra que aunque bueno, no era producción, pero ya te veías fuera de eso y desde luego también muy interesante la otra rama. Y es muy bueno que estés en producción y que te guste tanto lo que estás haciendo. Y efectivamente el cerdo ibérico, nosotros la mayoría estamos más acostumbrados a verlo solo desde el plato, a ver solo ese ángulo, que está muy bien también. Es una buena visión. Ese ángulo también nos suele gustar, pero bueno, está muy bien que tú nos puedas dar un abanico más amplio y hacérnoslo ver desde el principio. Pues bueno, efectivamente vamos a hablar hoy de eso, de estrés oxidativo, de cerdas, etcétera. Háblanos de ello. Es un tema que oímos mucho, es un concepto que oímos mucho, pero bueno, ayúdanos a comprenderlo mejor. Vale, bueno, el estrés oxidativo siempre lo vimos como algo malo y no siempre tiene por qué ser malo. Lo malo es cuando hay un desequilibrio, es decir, el estrés oxidativo al final está conformado por una serie de moléculas que serían los radicales libres de oxígeno, radicales libres de nitrógeno, y esos son necesarios. El problema es cuando se producen tantísimas de estas sustancias que el cuerpo no es capaz de bloquearlas o de contrarrestarlas. Entonces ahí ya sí que se pueden producir procesos patológicos, procesos de inflamación, afectación de tejidos, autofagia. Ese es el verdadero problema. Entonces,
pero es como un motor necesita chispas para funcionar. El problema es si hay muchas chispas en ese motor, ¿no? Ya nos cargamos el motor y entramos en pánico. Sería un poco así. Claro, lo que vimos muchas veces, ¿no? De la reacción en inglés esta de las dos Fs de fly or fight. Eso Que es. claro, si es un momento puntual, siempre es positivo o siempre ha ayudado o puede ayudar a los animales. Lo malo es cuando esa es 24/7. Eso es. Pues muy bien. Como bien has comentado, una de tus intereses es la cerda ibérica, el cerdo ibérico. ¿Qué diferencias hay en estos procesos entre ambas razas, entre las de capa blanca y el ibérico? Bueno, pues es curioso, todavía no ha sido tan estudiado las diferencias en los procesos oxidativos en sí entre ambos tipos de cerdo, pero es que ambos tipos de cerdo son muy diferentes. Al final la cerda ibérica es una raza más rústica, no ha sido tan seleccionada, estuvo a punto de desaparecer de hecho hace no tanto tiempo y lo que podríamos definirla es su gran adiposidad, es decir, es un cerdo que acumula mucha grasa porque tiene una serie de características que hace que esté acostumbrada a la dehesa, ¿no? Hay momentos en que tengo mucha comida y hay momentos en que me voy a morir de hambre. Pues en esos momentos de mucha comida yo como y tengo que aprovechar muy bien esa energía. Es lo que se denomina como genotipo ahorrador. En ese genotipo ahorrador presenta, por ejemplo, la resistencia a la leptina. Entonces, no tiene esa respuesta a la leptina de, oye, para de comer, ¿vale? Eso va a generar mucho tejido adiposo y mucha más inflamación de bajo grado, que es algo que vemos también, por ejemplo, en la diabetes, en la obesidad humana. Por eso este cerdo puede ser un modelo de este tipo de enfermedades metabólicas. Y sin embargo, bueno, al final el cerdo de capa blanca, el más comercial, ¿no? Sí que tiene un tejido mucho más magro, menos tejido adiposo. Entonces tiene unas características diferenciales que esperemos que en próximos años sigamos estudiando cómo afecta eso en unas razas y en otras al estrés oxidativo. Desde luego, esta diferencia que dices es muy obvia para los que trabajamos con ambas razas y aún más obvia en los últimos tiempos. O sea, la selección genética de la raza blanca ha ido hacia cerdas muy magras y esa diferencia se ha potenciado muchísimo. Total, que eso también conlleva otra serie de características muy diferenciales. Entonces, bueno, el tener este abanico de razas porcinas nos da la oportunidad de estudiar estos efectos de oxidación, reducción, que no son importantes solo en el sector porcino, sino en todos los sectores agronómicos y en medicina humana, pues de una manera muy amplia, la verdad. Nos da un abanico muy amplio. Pues bueno, ¿qué consecuencias tiene este estrés oxidativo? ¿Qué podemos ver? Vale, pues yo sobre todo he centrado mi investigación en la cerda. Entonces me voy a centrar sobre todo en qué efectos podríamos encontrar en una gestación. Vale, es verdad que para el proceso reproductivo, eso, lo que os he dicho, el estrés oxidativo no es el demonio siempre. Por ejemplo, para la ovulación es necesario más estrés oxidativo en un momento determinado, en otros momentos menos. Pero vemos que si hay un exceso de estrés oxidativo durante la gestación, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay problemas a nivel intestinal de la cerda. Si hay problemas a nivel intestinal de la cerda no va a poder digerir también el alimento como debiera y es una etapa en la que hay mucha demanda de nutrientes para ella. Va a ser muy importante los efectos nocivos a la placenta. Vamos a encontrar una afectación de la vascularización de la placenta, sobre todo en esa unión entre la placenta fetal y la placenta materna. Vamos a encontrar producción de una serie de sustancias que van a afectar al propio feto. Los fetos de madres que han tenido un estrés oxidativo muy fuerte en gestación presentan mayores niveles de inflamación, mayores niveles de interleuquinas, peores crecimientos. Vamos a encontrar una mayor proporción de IUGRs, de restricciones de crecimiento intrauterino. Al final, si esa placenta no se forma bien, van a llegar menos nutrientes a los fetos y no se van a poder formar tan bien. Y bueno, también mayor número de reabsorciones y pérdidas embrionarias, claro. Al final el ambiente no es el idóneo, hay cosas raras y no puedo mantener todo lo que yo quisiera. Entiendo sobre todo que esto lo has visto sobre todo en cerda ibérica. Yo he estudiado cerda ibérica, pero hay estudios que apuntan a que esto mismo ocurre en la cerda blanca. Lo vemos en las cerdas hiperprolíficas, por ejemplo. Un tamaño de camada muy grande te produce una demanda energética muy elevada, sobre todo al final de gestación y con la lactación, y hay más estrés oxidativo en esas cerdas. Eso también puede dificultar el desarrollo de estos cerditos. Claro, si ya lo vemos en ibéricas, que generalmente siempre suponemos
que por el sistema y por su propio desgaste metabólico y por cómo criamos y sus niveles de prolificidad van menos estresadas que las blancas, entiendo que si ya habéis visto esas diferencias y todas estas afectaciones, en blanca debe de ser todavía más claro. Hemos de considerar que a la cerda ibérica la estamos empezando a presionar, por así decirlo. Entonces, si yo hablo en ibérico de camadas de 10, 12 lechones, o sea, vosotros decís, pues vaya, si es una camada pequeñita casi. Pero claro, para nosotras es mucho, porque la cerda al fin ibérica es más cortita, y si ella es más cortita, es más cortito su útero. Entonces sí, podríamos tener cerdos ibéricos cruzados con duroc, con úteros más largos, cerdas más largas, pero una reflexión sería en qué momento dejaríamos de tener una cerda ibérica y empezaríamos a tener otra cosa. Entonces, bueno, esa presión que ejercemos hace que, pues sobre todo en sistemas más intensivos, ¿no?, de cerdo ibérico de cebo, pues estemos con estos problemas. No, desde luego es una reflexión muy buena. Al final, cuando acaba una genética y empieza otra cuando cruzas, efectivamente. ¿Y qué factores nos pueden afectar? O sea, ¿qué es lo que más impacto ves que puede tener en ese estrés oxidativo para las cerdas? Pues ahora mismo, en el escenario actual en el que nos movemos, un factor muy importante sería el estrés oxidativo debido a estrés por calor. ¿Vale? Al final el estrés por calor también produce una reacción en el organismo que acaba produciendo un mayor número de radicales libres y los cerdos son animales que no lo llevan muy bien, ¿no? Si no tengo un agua, un charco, un barro para poder refrescarme, lo llevo muy mal, solo jadeo, no tengo apenas glándulas sudoríparas. Entonces, bueno, vemos que un estrés oxidativo mucho más elevado, una mayor producción de radicales libres en estos estados. Que, bueno, en cerdo ibérico, claro, podríamos haber estudiado el estrés oxidativo en estrés por calor en las cerdas, que lo hemos hecho, y también en los investigadores, porque nos tocó el 15 de agosto ir a Torralba de Oropesa, o sea, Oropesa Toledo, no Oropesa con playa, y bueno, pues hacía calor, entonces es al final esas gestaciones tienen un hándicap y tienen unas condiciones pues que no son las deseables, la cerda no está a gusto, claro. Otras condiciones que también nos pueden exacerbar mucho el estrés oxidativo, pues un mal estatus sanitario. Al final estoy con inflamaciones de bajo grado, no llego a estar malo de presentar clínica, pero tampoco estoy bien. ¿No? Cualquier estrés al final nos puede provocar esta mayor producción de radicales libres. El estrés térmico, desde luego, que los veterinarios de campo lo conocemos bien y sobre todo aquí en la zona donde estoy yo, en Murcia, Bien. desde luego es un tema que cada vez más, siempre ahora parece que son más meses todavía. O sea, es cierto que los animales lo pasan mal, las personas lo pasamos mal. Es un buen método de estudiar el estrés, sí. Y eso también, mala alimentación, pues nos podría dar un aumento de estrés oxidativo, un exceso de grasas oxidadas, por ejemplo, o un exceso de ciertos subproductos con mucho azúcar, podrían ser también causas. Pero yo ahora mismo pondría el foco en el estrés por calor, por ese cambio climático que estamos viviendo y que nos puede dar más problemas en el futuro. Entiendo que has hablado de nivel sanitario, entiendo de que también cualquier mal manejo, mala higiene, etcétera, en las granjas puede ser otro factor. Eso es, al final hay que ver una visión holística. Entonces, bueno, cualquier factor que haga que los animales pues no estén bien, efectivamente les va a afectar. Efectivamente. Y bueno, ¿qué medidas podemos tomar? ¿Cómo podemos intentar ayudar a estos animales cuando ese estrés se les va como antes de un examen? También se lo podría recomendar a mis alumnos, efectivamente, antes del examen. Claro, yo te lo digo desde el punto de vista de la nutrición. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, pues tenemos varias formas de contrarrestar este efecto. Por supuesto, hemos hablado antes de que un mal manejo, un mal estatus sanitario, lo primero sería esa prevención mediante el reforzamiento de las granjas, de mejorar métodos de manejo, de mejorar ventilación, por ejemplo, cosas muy simples que van antes que meter antioxidantes a tutiplén. Pero bueno, yo te voy a hablar de los antioxidantes, así que también son muy majos. Entonces, bueno, al final nosotros vamos a tener como dos maneras principales de eliminar estas sustancias reactivas, estos radicales libres de oxígeno, de nitrógeno, de lo que sea, estos
sustancias que nos están provocando el estrés oxidativo. Podemos o bien limpiarlas del organismo, por así decirlo, o bien podemos hacer que no se produzcan. Entonces, según qué estrategia queramos, por ejemplo, tenemos una serie de sustancias como son las vitaminas. La vitamina E es el antioxidante, yo diría, más utilizado, ¿no? En el cual este sí que es un scavenger, este sí que se limpia de radicales libres. Además, es capaz de introducirse la vitamina E en las membranas de las células, entonces es muy interesante, ¿no?, para detener ese daño celular que producen estos radicales libres. Y bueno, pues con otras vitaminas más hidrosolubles, como la vitamina C, pues mira, tenemos esa doble acción, esa justaposición de fuerzas y nos podría ir muy bien. Ahora hay una corriente muy potente de investigación que es aprovechar antioxidantes más naturales. Ya no solo vitamina E de origen natural, que cada vez se vende más, yo creo que tiene más potencia en el mercado, sino también otras sustancias como son sobre todo los polifenoles. Entonces, bueno, estas sustancias ya no solo nos van a permitir como un pienso más natural, si lo queremos ver así, sino también aprovechar una serie de subproductos, ¿no? Por ejemplo, el hidroxitirosol, que es el que yo estudié en mi tesis, pues nos permite aprovechar subproductos de la industria de la oliva. Y eso siempre es muy interesante, ¿no? Incidir en esa economía circular, que los animales nos sirvan para no generar nosotros tanto residuo, pues es de gran interés. Además, entiendo que ese tirosol, todo el tema de derivados de la uva, también normalmente, en función de cómo se presente y la purificación, la distinta presentación de sustancias, también favorece por el tema de ácidos grasos que tiene a esos animales. Yo estoy pensando más a lo mejor en perfil nutrición, en perfil organoléptico para el consumidor, pero entiendo que a lo mejor también esa calidad de la grasa que hablabas antes también puede ayudar. Puede ayudar, efectivamente. Es un producto el que dábamos nosotros que ya no era con tanta grasa, pero sí lo dimos junto con ácidos grasos poliinsaturados, en este caso omega 3, que podría ayudar a mejorar esa calidad organoléptica, ¿no?, de la carne de cerdo, por ejemplo. Y sí, podría ser una estrategia a tener en cuenta. No solo eso, que ayuden a evitar el estrés oxidativo, sino también a evitar la lipoxidación del producto final o evitar una serie de características que podrían afectarnos efectivamente al final al consumidor. Al final, en la veterinaria de producción piensas en ambas cosas, ¿no?, en el animal y luego en el producto. La veterinaria de producción cada vez nos obligan a pensar en más cosas y en más personas, la verdad. Bueno, hemos hablado de nutrición, como bien decías antes, también entiendo que todo lo que sea manejos en granjas, se ha hablado de ventilación, entiendo que para el estrés térmico al final lo mejor es que no exista ese estrés térmico, es que no tengamos esas temperaturas elevadas, que si bien es difícil que no se den de forma natural eso, pero en Blanca, por ejemplo, si las instalaciones, bueno, en Ibéricas también, si las instalaciones están bien ventiladas, con correcto manejo, etcétera, siempre nos va a ayudar mucho. Eso es, eso es. Pero bueno, al final tenemos que estar preparados para estas situaciones de calor porque por mucho que quieras, si tú tienes tu explotación en ciertos sitios, o te la llevas entera al norte o no hacemos nada. Efectivamente. Yo aquí siempre pongo un ejemplo muy burdo, obviamente, pero siempre digo lo mismo, que es con el tema del calor de, desde luego prefiero un gazpacho a un cocido en agosto, pero prefiero un cocido con aire acondicionado a un gazpacho al sol en Murcia. Efectivamente, eso está muy bien. Entonces, bueno, y desde nutrición, aparte de antioxidantes y tal, ¿habéis estudiado alguna otra característica? Hemos estudiado, en vez de dar antioxidantes como tal, pues eso, estos polifenoles o esta vitamina E, estamos actualmente estudiando el aportar a las dietas de las cerdas minerales tanto en forma inorgánica como en forma orgánica. ¿Y por qué estos minerales? Porque al final los antioxidantes podemos tener sistemas no enzimáticos, pues serían estas vitaminas, serían estos polifenoles que te comentaba, pero tenemos también sistemas enzimáticos. Tenemos una red hiperamplia de enzimas, pues la superóxido dimultasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, muchas asas por ahí. Entonces, actúan muchas veces en yuxtaposición con minerales, con manganeso, con cobre, con selenio, con zinc. Entonces, hay veces que lo que nos puede pasar es que no tenemos suficiente aporte en un momento determinado de este mineral. Entonces estamos probando a ver, todavía estamos analizando los datos, qué efectos frente a una dosis más alta de vitamina E
o una dosis habitual de granja, encontramos si estas diferentes formas de actuación en el sistema redox nos puede ser beneficioso o no, teniendo en cuenta que es delicado porque la legislación ahora mismo nos limita mucho todo el tema de minerales, la legislación europea, entonces hemos tenido que ir muy de puntillas, en plan nos meten a la cárcel a todos, pero no, está todo controlado. Me voy a arriesgar a decir que ahora mismo, y igual me meto yo en un problema, pero los límites legales están por debajo de los requerimientos de los animales. O sea, yo tengo la sensación con las nuevas hiperprolíficas, incluso no con las nuevas hiperprolíficas, sino con los animales que tenemos y las granjas que tenemos, etcétera, creo, sinceramente, que al menos de algunos de los microminerales, en el caso zinc, cobre son los que más me vienen a la cabeza, pero puede que alguno más, estamos a nivel legislativo por debajo de esas necesidades. O sea, que creo que todos estos estudios pueden venir muy bien para ver que si ya con el límite legal veis diferencia, a lo mejor hay margen y a lo mejor eso hay que replantearlo. Es una posibilidad. Sobre todo lo que hay que replantearse son las necesidades con las que estamos trabajando. Al final el NRC es del 2012, está claro que se ha quedado obsoleto, por ejemplo. Entonces está claro que necesitamos una actualización de esas normas. Y que el NRC siempre hablamos de mínimos. Eso es. En el NRC está que, bueno, puede estar, desde luego, habría que darle una vuelta, pero es que además hablamos de mínimos, es decir, no hablamos de optimización de producción, de optimización de bienestar animal, que también nos preocupa mucho, o optimización de estrés oxidativo. O sea, estamos hablando del mínimo para que no aparezcan patologías clínicas claras. Eso es, estamos hablando de mínimos en animales muy distintos a los que tenemos ahora. Entonces, bueno, estos estudios en las distintas variantes del cerdo, ¿no?, que estamos haciendo en varios grupos, creo que pueden ser muy interesantes para eso, no solo en épocas de estrés por X o Y razón, sino para realmente plantearnos, oye, ¿estamos actualizados en todos los ámbitos? Sí, no, ¿realmente estamos respondiendo bien a las granjas? Yo creo que ahí a lo mejor hemos pecado un poco ya aquí, nos estamos saliendo un poco del tema, pero bueno, con el tema del óxido de zinc como preventivo de diarreas o como medicación, que personalmente puedo entender que eso haya que quitarlo y que no sea viable, con realmente a lo mejor tener unos límites legales muy, muy, muy bajos para esos animales. O sea que creo que toda esta investigación yo desde aquí os animo mucho y creo que puede ser muy buena para el sector en conjunto. Entonces, bueno, como tenemos que trabajar con estos mínimos también, claro, no estamos solos en el mundo las granjas, como tenemos que trabajar en una perspectiva One Health, pues también hay que tenerla en cuenta y de ahí esa importancia de, os comentaba antes, de, oye, pues si podemos usar subproductos que no sean tan nocivos, que sean más naturales, que no conlleven un procesado a lo mejor más contaminantes, pues bienvenidos sean también. Igual esa funcionamiento holístico de todos es lo que al final nos puede aportar también un valor positivo. Es lo que comentábamos, que cada vez tenemos que pensar más en todo el ciclo, en el consumidor, en el trabajador, en el proceso de las granjas, en el animal, etcétera. Y eso hace tan bonito nuestro trabajo, y lo hace un reto y lo hace muy difícil y muy interesante. Desde luego, desde luego. Es lo bonito de la nutrición, que es todo un reto, vaya. Pues no sé si nos quieres contar algo más o si quieres dejarnos unas reflexiones que nos ayuden, yo creo que está siendo muy interesante. Pues así, a modo de reflexión, es eso, es esa importancia, ¿no?, de prevenir el problema antes de actuar y bueno, y que esa actuación pues sea coherente, ¿no? Al final sí que estamos viendo resultados muy positivos, vuelvo a mis cerditas, al administrar antioxidantes durante la gestación. Hemos de tener en cuenta que los efectos nocivos de un exceso de estrés oxidativo en los fetos no solo va a pasar al lechón jovencito en la etapa perinatal, sino a lo largo de toda su vida. Vamos a poder ver algunas patologías relacionadas con este primer ambiente intrauterino no tan bueno. Entonces, bueno, al final si podemos mejorarlo en estas etapas tan primordiales, nos va a mejorar mucho todo el resto de la producción, vaya, desde ese enfoque preventivo también. Y bueno, pues hay que comentar también lo bonito de haber aunado diferentes ciencias, por así decirlo. Entonces, bueno, también el interés de tener a la vez investigaciones más aplicadas, ¿no? De doy este subproducto, doy este ingrediente, a ver qué pasa en granja. Estudiar por detrás, en mi caso, qué pasa a nivel genético, qué rutas se activan, qué rutas no se activan, para entender realmente lo que está pasando y no solo quedarnos en, qué bien, el cerdo engorda más. No, engorda más porque hay más genes activándose de este tipo, de este otro, estas rutas,
más expresándose de este gen o de este otro. Entonces eso también lo hace muy bonito, la verdad, el poder estudiar la nutrición a distintos niveles. Y eso creo que en el sector es cada vez más importante y se está dando más, o eso es mi impresión. Cada vez vemos, como hablábamos antes, de una forma más holística el sector y trabajamos más unidos desde... Estamos, cada cual tenemos nuestra especialidad, intentamos tenerla, pero creo que cada vez más intentamos unir, como bien dices, genética, sanidad, nutrición, epidemiología incluso, o sea, ya que cada vez más en las empresas se mira menos la sanidad de una granja y se mira más la sanidad de una zona. Creo que eso, como bien dices, es muy bonito y muy importante para la profesionalización y la mejora del sector. Eso es, totalmente de acuerdo. Es que al final no vivimos en mundos aislados, no como plan mi laboratorio, tu laboratorio, no, al final el mundo real está todo interconectado y hay que estudiarlo como tal, en su conjunto. Yo creo que ese es un gran avance y que va a suponer mayores avances en el sector, ya no solo porcino, en cualquier otro sector productivo en un futuro. Sí. Y creo que también es importante otra cosa que aquí te voy a poner como ejemplo y es que cada vez más desde la academia y la industria estamos más unidos o creo que al menos hay más relación, se hace mucha investigación condicionada a lo que quiere el campo, a lo que ve el campo. El campo también reacciona más favorablemente a lo mejor a esos avances que antes la academia que realiza. O sea, creo que en ese aspecto también está mejorando mucho el sector y que estamos aportando mucho. Y diría que el sector porcino es especialmente despierto a esta interrelación, está realmente abierto a escucharnos, pero sí, desde luego ya la imagen de científico loco encerrado en su despacho barra laboratorio ya se va diluyendo con el tiempo, es acercarnos más a las granjas, qué problemas reales tenéis o a las empresas y realmente hacer una investigación, ya os digo, a veces será más aplicada y a veces será más básica, pero con un interés real en la población, que es algo que también tratamos desde la universidad de transmitir a los alumnos en las clases, en el aula. No solo algo que te dice un libro, sino, oye, pero es que mira, hemos hablado con estos ganaderos, nos dicen esto, o esta realidad en esta noticia, acercarlo también al aula, que no sea como la academia un mundo aparte. Me parece muy importante. Y creo que eso es muy bueno porque además, bueno, Guillermo Ramis, el otro anfitrión de este programa, al menos me lo hace saber, yo precisamente volviendo a lo del principio, que había pocos veterinarios que quisiesen producción, creo que eso está cambiando, que cada vez hay más, al menos es lo que me dice, entre otros Guillermo, pero también otros profesores, parte del profesorado de diversas universidades veterinarias, que cada vez se ve, ojo, que la veterinaria de pequeños y de clínica también es muy bonita y tal, pero que hay un mundo más allá de ello y creo que es importante que lo veamos y creo que es muy bonito. O sea, a mí personalmente, que soy un enamorado de la producción, que esto vaya así me ilusiona y me gusta mucho. Totalmente de acuerdo. Sí, es verdad, está habiendo una migración de alumnos que antes querían clínica o no. También por ese lado, el trabajo docente por vuestra parte es muy, muy importante. Sí, vamos, hacemos lo que podemos. Es verdad que en Madrid tenemos la cosa de que no tenemos tantas granjas cerca, entonces es algo más desconocido, pero sí, sí que vemos un mayor interés, la verdad. Ana, agradecerte muchísimo tu tiempo, agradecerte muchísimo que nos hayas iluminado un poco sobre este tema. A vosotros por la oportunidad. Y bueno, si nos has oído alguna vez, ya sabes que aquí siempre hacemos una pregunta y es, ¿quién te gustaría ver aquí? ¿Quién crees que nos podría enseñar tanto como tú? Pues tengo a dos candidatas que, vamos, os van a enseñar más que yo, desde luego, que son unas cracks en su campo. La primera candidata es Alicia Canut Álvarez, que es actualmente la directora del clúster de porcino Imasporc. Y vamos, entonces ella creo que nos puede dar una cantidad de información muy buena del sector porcino desde otro punto de vista totalmente distinto. Y la otra es Consolación García Contreras, que actualmente es investigadora en el CEIDIN, en la Sección Experimental del CEIDIN en Granada, y fue mi antecesora haciendo la tesis. Entonces de ella aprendí mucho sobre el tema de antioxidantes, también en temas de gestaciones ibéricas y también nos puede dar una visión muy bonita de esta raza del cerdo ibérico. Pues nos lo apuntamos y me parecen dos elecciones muy buenas. Esperemos poder tenerlas aquí en un futuro. Podrían ser muy interesantes ambas. Pues muchísimas gracias, Ana. Encantado de haber estado aquí hoy contigo. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, una experiencia nueva y encantada de estar aquí. Un saludo.